Muy buenas tardes, días o noches, amigos y amigas de Proyecto Grado Cero, pues donde quiera que nos estén escuchando, donde quiera que nos vean, a la hora, en el momento que sea, pues estamos transmitiendo en este momento desde el Centro de Investigación en Docencia Económica, el CIDE, aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe, y hoy nos acompaña el doctor Claudio López Guerra, una persona muy capacitada en cuestión de filosofía moral, filosofía política, y vamos a abordar dos cuestiones muy interesantes. La primera sería hablar del liberalismo igualitario y también abordar un poco de la vida y obra de Brian Barry, un estadounidense, bueno, inglés, ¿no? Que ha hecho muchas aportaciones a cuestiones de la justicia, ¿no? Al liberalismo, y pues que en México sentimos que no ha sido bien trabajado, y aquí pues él es alguien que lo trabaja desde aquí de México, y pues vamos a ver cuáles son las grandes aportaciones de Brian Barry. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, pues es un gusto tenerlos por acá. Un saludo a todos en Grado Cero y pues adelante. Muy bien, doctor. En primera instancia, ¿no? Quisiéramos saber qué es lo que debemos de entender por liberalismo, ¿no? En primera instancia, y luego qué es esto que se denomina liberalismo igualitario. Muy bien, bueno, el liberalismo es una corriente de pensamiento que podemos identificar con el surgimiento de la Ilustración y una propuesta intelectual que buscaba defender los intereses principales de los individuos ante el poder del Estado y de otros agentes poderosos. Y el énfasis tradicional del liberalismo en el siglo XVIII, XIX, fue justamente los derechos civiles y políticos de las personas. La libertad de expresión, de asociación, etcétera, de participación política en ciertos grados, pero de alguna manera el liberalismo, al concentrarse en en las libertades civiles clásicas, dejó de lado este liberalismo clásico la cuestión social, la cuestión de la importancia de los recursos materiales para poder disfrutar de todas estas libertades básicas, de estos derechos, y hacer efectiva la libertad real de las personas, ¿no? Esto cambió, este enfoque clásico del liberalismo en los derechos civiles y políticos cambió a mediados del siglo XX. Y el punto de partida fue sobre todo la obra de John Rawls. De hecho, mencionabas hace un momento que Brian Barry ha sido ciertamente uno de los protagonistas importantes en la creación del liberalismo igualitario, ¿no? Este liberalismo que enfatizó la cuestión social, o que le dio un lugar importante junto con la cuestión, el énfasis tradicional en las libertades básicas. Barry fue uno de los primeros en empezar a hablar de todo esto. Su primer libro, que se llama Political Argument, argumento político, no sé si esté traducido al español, pues de hecho empezó a marcar el inicio del resurgimiento de la filosofía política en el mundo anglosajón, y él sin duda tenía una preocupación importante justamente por la cuestión de los derechos sociales. Sin embargo, hay que decirlo, la obra de Barry, esta obra que publicó en el 65, pues fue de alguna manera rebasada por la publicación de Teoría de la Justicia de John Rawls en 1971. Y John Rawls, bueno, pues se le considera como el padre fundador de esta idea del liberalismo igualitario, en donde el planteamiento fundamental es que las personas, los individuos, que son en última instancia los sujetos de consideración moral, para ser tratados justamente, no basta con que simplemente tengan un conjunto de libertades civiles y políticas como protecciones ante el poder del Estado y de otras personas. Para poder realizarse plenamente como personas, necesitan además gozar de una serie de recursos y de oportunidades que deben distribuirse de manera igual entre todos, que les permitan disfrutar de manera efectiva las libertades básicas y poder llevar a cabo sus planes de vida, ¿no? Entonces, el liberalismo igualitario
no es más que una respuesta a la pregunta ¿qué es una sociedad justa? O sea, es una teoría de la justicia. Una teoría de la justicia que es profundamente igualitaria en el sentido justamente de que aboga por una distribución de los recursos materiales de la sociedad, de los recursos económicos y sociales, que sea fundamentalmente igual, que garantice por lo menos al principio de la vida de cada persona las mismas oportunidades de desarrollarse. Para el liberalismo igualitario, el hecho de que algunas personas tengan la fortuna de nacer en un contexto, en una familia acomodada, con una serie de recursos que les dan unas ventajas sobre otros, es simplemente algo arbitrario, a lo cual no tenemos ningún tipo de derecho moral per se, ¿no? Una sociedad justa no permite que una persona simplemente por el hecho arbitrario de haber nacido de padres en una comunidad pobre, sin recursos, se esté condenada a tener una vida miserable. Eso como tal no es compatible con la concepción de justicia que articula el liberalismo igualitario. Entonces, lo que busca esta corriente intelectual pues es introducir la idea de igualdad económica al planteamiento clásico del liberalismo, ¿no? que enfatiza la libertad de las personas y sus capacidades y sus derechos para llevar a cabo el tipo de vida que ellos desean, complementándolo, bueno, pues justamente con la importancia de gozar con recursos y oportunidades iguales, ¿no? En el sentido clásico económico social. Entonces es una propuesta que busca desde el liberalismo hacer el planteamiento de izquierda más plausible, ¿no? Ahora bien, hablando de esta idea de igualdad, nosotros podemos ver que, ha habido otras ideologías que han hablado también de que existe una igualdad en la sociedad, pero hace un momento lo comentábamos fuera del aire, el Estado, al ser un conjunto de instituciones, ¿no?, al determinar parámetros, al tener una estructura, pareciera ser que determina o hace distinciones en la cuestión económica, ¿no? Si nosotros vemos la realidad económica en México, vamos a ver que hay sectores que las condiciones legales, sociales, políticas le permiten ser muy prósperos y a otros no. La pregunta es, ¿cómo podemos, ante una estructura preestablecida que es el Estado, construir esa igualdad o otorgar esa igualdad? Muy bien, bueno, justamente el objeto del liberalismo igualitario, o sea, el objeto de la justicia son las instituciones sociales y políticas de la sociedad. Entonces, al hablar de crear y de establecer igualdad de oportunidades e igualdad de derechos para las personas, estamos hablando de la creación de un sistema institucional que justamente haga efectivo y garantice para todos una igualdad de oportunidades y de derechos y libertades civiles, sociales y políticas. Entonces, justamente la materia de la justicia social son las instituciones de la sociedad. Con un énfasis, esto es a lo que John Rawls llamaba la estructura básica de la sociedad, que comprende ciertamente todas las instituciones del Estado oficiales como las conocemos, tanto las que existen como las que no existen, ¿no? O sea, es el hecho de que un Estado carezca, por ejemplo, de un sistema de seguridad social que garantice a las personas ciertas oportunidades y recursos materiales. La ausencia de esto implica una estructura básica deficiente, ¿no? Entonces, justamente esa es la materia del liberalismo igualitario. O sea, necesitamos crear esas instituciones que hagan efectivas las oportunidades iguales para todos y que garanticen el valor efectivo de las libertades civiles y políticas para las personas. Ahora bien, vemos que el gobierno actual en México pues tiene un proyecto político, económico, más bien un proyecto de Estado en todos los rubros.
La pregunta sería, ¿qué tanto ha buscado el actual gobierno, o más bien los últimos actores políticos, construir esta igualdad? Porque a mí me parece que en el discurso lo abordan, ¿no? O sea, a la hora de estar en un púlpito, lo hablan de que la igualdad, de que mejores oportunidades, pero ¿realmente se está construyendo eso aquí? Bueno, yo creo que no, y en la medida en que se esté haciendo, pues se está haciendo de una manera muy lenta, ¿no? A ver, qué bueno que mencionas este punto, porque para mí es muy importante. En México, la izquierda, que uno esperaría, la izquierda política, que uno esperaría que es, bueno, el conjunto de actores de donde uno espera, en principio, pues las propuestas más sofisticadas y más acabadas, mejor pensadas, ¿no? Justamente para crear una sociedad más justa, pues nos ha quedado mucho a deber, ¿no? A mí me parece que tenemos una izquierda de consignas, de dogmas, que le ha faltado inteligencia y creatividad para realmente poner sobre la mesa un conjunto de propuestas que realmente contribuyan a crear una sociedad más justa. Tenemos una izquierda reaccionaria que reacciona a defender una serie de cosas que no necesariamente están vinculadas con un mayor bienestar para los más pobres y los más desfavorecidos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces han adoptado una serie de consignas nacionalistas y que no necesariamente construyen una serie de políticas públicas que puedan realmente contribuir a la creación de una sociedad más justa. Del gobierno actual, bueno, apenas va poco más de un año. Ha habido un par de esfuerzos ahí por crear algunos programas sociales, como el de combatir el hambre y algunas otras cosas, pero el énfasis se ha puesto en los grandes programas de reformas estructurales, ninguno de los cuales, si bien hay algunos elementos sociales ahí, ninguno de los cuales está orientado realmente a una transformación radical de los programas sociales. Por supuesto, el proyecto educativo, la reforma educativa sería la principal, pero aquí yo creo que lo más importante por el momento es que tener paciencia y tener un poco de escepticismo, en el sentido de que estas son grandes reformas estructurales que hay que ver cómo se traducen en políticas concretas y en cómo realmente transforman, por ejemplo, las aulas, ¿no?, de nuestro país. Vivimos en un país en el cual la ley se la pasan por el arco del triunfo los políticos todo el tiempo. Entonces creo que está claro que no basta simplemente con grandes transformaciones legales, constitucionales y legales, ¿no?, para crear una sociedad más justa, ¿no? Hasta que esto no se concrete en resultados, pues yo soy escéptico. Sí, ahora bien, hay otra cuestión. A mí me parece que el Estado, ¿no?, al estar integrado por diversas instituciones y al tener una estructura, digamos, no rígida, ¿no?, o tener un molde, pues, no tan maleable, no permite la convivencia con todo tipo de individuos, ¿no? Hablábamos de Margarit Avishai fuera del aire, donde él plantea una idea donde dice, bueno, es que este tipo de forma humilla a la persona al excluirla en ciertos rasgos, ¿no? Entonces, si tú oprimes a la persona, hay una cuestión de asimetría, ¿no? A uno lo haces menos, a otro lo haces más, o a uno sí le permite ciertas cosas y a otro tiene obstáculos, ¿no? ¿Cómo podríamos amalgamar las instituciones para que se reduzca esto, ¿no? Al final de cuentas, el Estado me parece que es indispensable. Me parecería loco hablar de no tener un Estado. No concebiría una idea diferente, ¿no? Me parece que las alternativas no solucionan mucho las cosas y que hay que convivir con el Estado. Pero, bueno,
cómo a través de estas ideas del liberalismo igualitario podemos eliminar esas cuestiones que no han permitido, o más bien que han permitido que exista desigualdad. Bueno, a ver, esta idea de la sociedad decente es una idea minimalista, ¿no? En el sentido de que el mínimo estándar moral que establece es que las instituciones no humillen a las personas. Y está bien, ¿no? Pero el liberalismo igualitario, como una teoría de la justicia, va mucho más allá. O sea, no solamente cumpliría de realizarse con los requisitos de no humillar a las personas. O sea, ciertamente las instituciones pueden tener ese efecto, ¿no? Pero al garantizar, yendo mucho más allá de eso, al garantizar una vida digna para todos, un conjunto de libertades igual para todos y un conjunto de oportunidades que nos permite a ti y a mí y a todos llevar a cabo el plan de vida que nosotros queremos tener de manera igual, ¿no? Sin importar si tuviste la suerte o no de nacer en una familia acomodada o no. O sea, eso va mucho más allá y ya estamos hablando de la creación de una sociedad justa, que por definición no humillaría a los individuos, sería una sociedad decente en el sentido de esta idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por supuesto, el liberalismo igualitario como una teoría de la justicia, pues es un proyecto filosófico, ¿no? que pretende ser la propuesta intelectual más sólida para fundar un programa político de izquierda, ¿no? Superior a las propuestas de izquierda tradicionales fundadas en el marxismo, ¿no? La gran pregunta, por supuesto, es, bueno, ¿cuál es el contenido programático del liberalismo igualitario, ¿no? ¿Cómo se traduce en un conjunto de instituciones sociales concretas, ¿no? Y ahí, bueno, hay algunos rasgos generales que tendría, o traducciones institucionales generales que tendría el liberalismo igualitario. Bueno, una sociedad democrática en donde se reconocerían los derechos básicos de las personas, con un Estado de Derecho sólido en donde efectivamente se garantizan a las personas estos derechos y oportunidades socioeconómicas garantizadas a través, bueno, pues sí, de un sistema educativo funcional, igualitario, un sistema de salud pública igual para todos, derechos laborales efectivos, etcétera, ¿no? Pero ahí hay todavía mucho que trabajar, sin duda. Esa es una de las grandes discusiones en la literatura de la filosofía política contemporánea, ¿no? Cómo bajamos todas estas ideas generales del liberalismo igualitario a programas políticos y económicos concretos. Amartya Sen, un premio Nobel de Economía muy reconocido, que es además uno de los grandes protagonistas de la filosofía política contemporánea en la línea del liberalismo igualitario, recientemente publicó un libro, La idea de la justicia, en donde pretende ir más allá de Rawls y critica a Rawls por haber puesto sobre la mesa, bueno, una teoría ideal de la justicia social, que está bien, ¿no? Sen no dice que no se deba, que los filósofos políticos no debamos hacer eso. Es muy importante, es parte del trabajo, pero también debemos pensar no solo en imaginarnos una sociedad idealmente justa, ¿no? Sino que debemos pensar en cómo mitigar la injusticia en el mundo real, ¿no? Entonces Sen invita justamente a un tipo de trabajo no de teoría política, no ideal en ese sentido, orientado a la minimización de la injusticia en nuestras sociedades. Lo paradójico de este libro de Sen es que, si bien es un excelente llamado a hacer eso, no es un buen ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Él en última instancia no da el paso en ese libro, por lo menos, a tratar de vincular mejor la teoría con la realidad, ¿no? En este sentido, ¿no? De pensar programas concretos que puedan promover una sociedad más justa, ¿no? Ha habido otros pensadores en la línea del liberalismo igualitario
que sí lo han hecho, entre ellos Barry, con su último libro, y otros, ¿no?, que han puesto sobre la mesa propuestas que discute Barry, de hecho, en su libro, como Philippe Van Parijs y la idea del ingreso universal mínimo o la renta básica, que eso es algo que por ahí se ha tocado ya un par de veces aquí en México. Van Parijs estuvo aquí en algún momento, por ahí de repente sale la idea, pero a mí me gustaría, por ejemplo, a la izquierda en México, en lugar de estar hablando de cosas como la importancia fundamental de que el petróleo quede en manos de Pemex, que nos plantean sobre la viabilidad, por ejemplo, de una renta básica universal, un ingreso garantizado a todos los ciudadanos solamente por el hecho de existir. ¿Eso sería una idea superior a la cuestión del salario mínimo? Porque al final de cuentas, si uno ve la idea del salario mínimo, se aborda la idea de que es un ingreso con el cual puedes garantizar tu subsistencia. Bueno, eso se habla. Yo jamás he conocido a alguien que gane salario mínimo, ni que tampoco esa cantidad me parezca suficiente como para cubrir los gastos elementales que una persona tiene que erogar del día a día. Bueno, mira, imagínate, a ti no te parece suficiente. Hay gente en este país que vive con mucho menos del salario mínimo y logran subsistir, obviamente con un nivel, una calidad de vida que es inaceptable, ¿no? Entonces, sin duda es superior al salario mínimo por muchas razones, ¿no? El salario mínimo, bueno, como su nombre lo indica, solamente aplica a personas que están asalariadas. Entonces, si tú no recibes un ingreso por la vía del salario, pues entonces de entrada ya no tendrías derecho pues a ese beneficio. La idea del ingreso universal básico, una de las grandes virtudes que tiene la propuesta es que haría de alguna manera efectivo el ideal de que las personas puedan hacer con su vida lo que quieran, este ideal básico del liberalismo. Déjame regresarme un poco a esto, ¿no? O sea, una idea fundamental del liberalismo clásico y del liberalismo igualitario es que tenemos distintos planes de vida, distintas maneras de entender lo que es una buena vida, una vida bien vivida. Tal vez tienes una religión, yo tengo otra, yo tengo una concepción de cómo es mejor vivir la vida, tú tienes otra. Existe un pluralismo, un desacuerdo razonable, ¿no?, sobre qué hacer con nuestras vidas. La respuesta del liberalismo es que en lugar de que el Estado nos diga, no, pues esta es la vida buena y todos deben vivir así, pues que cada quien viva su vida como quiera. Tú tienes la libertad de casarte con quien quieras, si quieres, de tener la profesión que quieras, si quieres tener una profesión, de tener la religión que quieras, si quieres tener una religión, en fin, tú eres el arquitecto de tu propia vida. Lo que tenemos que discutir es, bueno, en un primer momento, pues tú tienes un conjunto de derechos, de libertades básicas que te debe permitir a ti, sin interferencia en nadie más, llevar esa vida, ¿no? El problema es, bueno, que tanto tú como yo, para llevar a cabo nuestras distintas concepciones de la vida, necesitamos cierto tipo de recursos y de oportunidades. Y el punto del liberalismo igualitario es que ni tú ni yo tenemos más derecho, comparativamente hablando, tú con respecto a mí y yo con respecto a ti, pues a un mayor conjunto de recursos y de oportunidades socioeconómicas para hacerlo. Entonces, el liberalismo igualitario lo que pone sobre la mesa es esto, ¿no? Es una igual distribución de los recursos materiales de la sociedad para poder llevar a cabo la vida que queramos. Entonces, regresando al ingreso básico. El ingreso básico universal lo que te permite es maximizar eso, en el sentido de que pues habrá gente pues que no quiere, por ejemplo, dedicar su vida al trabajo asalariado. Y piensa, por ejemplo, en alguien que quiere dedicarse al arte, y pues resulta que no
sus cuadros o sus obras no tienen tan buena recepción en el mercado, pero aún así esta persona quiere dedicarse a producir su arte y su obra, y está dispuesto a vivir o dispuesta a vivir en un nivel muy modesto, ¿no? Pero haciendo lo que le gusta, y el ingreso universal básico le permitiría esto, ¿no? Entonces digo, este es solo un ejemplo, ¿no? Además hay muchos otros, ¿no? Y a las personas que además pues quisieran tener, obviamente, y sería la mayoría, un ingreso adicional, pues seguirían haciendo el tipo de cosas que hacen, ¿no? Pero el ingreso universal garantizado para todos lo que permite sería justamente maximizar, o bueno, no maximizar, pero sería una manera de realizar esta idea de permitirle a todos llevar a cabo su plan de vida, ¿no? Sí, ahora bien, creo que usted es una de las personas que aquí en México ha leído y trabajado más el pensamiento de Brian Barry. La cuestión aquí es, bueno, para quienes no conocen a Brian Barry, quién es, qué hizo, y también quisiéramos saber cuál es la influencia o impacto que ha tenido en quienes hacen filosofía política en México, quienes están trabajando los temas que toca Brian Barry en toda su vida y su investigación académica. Bueno, Brian Barry fue un pensador inglés que estudió en la Universidad de Oxford con este gran filósofo del derecho, H.L.A. Hart, y que se convirtió Barry en uno de los principales protagonistas de la filosofía política contemporánea, en particular del liberalismo igualitario. Él primero publicó este libro, Argumento Político, Political Argument, y después publicó una crítica a la teoría de Rawls, la teoría liberal de la justicia. Ese libro, de hecho, sí existe en español, está traducido, está en el fondo. Y después publicó su principal obra fue, iba a ser, ahorita digo por qué iba a ser, su tratado sobre la justicia social en 3 tomos. Dije iba a ser porque solo publicó los 2 primeros. El primero se llama Teorías de la Justicia, ese también está traducido, y es un análisis crítico. Barry fue un gran crítico, tenía esta habilidad de realmente desmenuzar los argumentos y llegar al corazón del planteamiento en cuestión y hacer una crítica importante, muy agudo en ese sentido. Y este primer volumen de su tratado Teorías de la Justicia pues es una crítica muy amplia a Rawls y a otros, ¿no? En donde pues bueno, él identifica ahí, pero es sobre todo un libro negativo en ese sentido, que es sobre todo una crítica. Los otros 2 libros del tratado iban a ser bueno, su propuesta concreta sobre lo que es la justicia social. El segundo sí lo publicó y me parece que sí está traducido. El título es La justicia como imparcialidad, Justice as Impartiality. Y el tercero nunca lo publicó. Trabajó en otras cosas. Publicó un par de libros más. Bueno, uno es al que aludíamos hace un momento, que fue el último. Se llama Why Social Justice Matters, ¿por qué importa la justicia social?, en donde pretende hacer este vínculo entre la teoría del liberalismo igualitario con la realidad, ¿no? Con una crítica de las sociedades inglesa y norteamericana actuales, ¿no? Una crítica desde el liberalismo igualitario a sus programas sociales y económicos. Y el otro libro fue Culture and Equality, es una crítica desde el liberalismo igualitario al multiculturalismo, ¿no? El multiculturalismo es esta corriente de pensamiento que defiende la idea de otorgar derechos especiales a ciertas minorías étnicas y nacionalistas, ¿no? Toda la obra, el principal exponente es este autor canadiense Kymlicka, ¿no? Pero bueno,
Barry lamentablemente no pudo terminar su tratado sobre la justicia social, pero todo lo que publicó al respecto pues siempre fue considerado como de la mayor importancia. Y como bien mencionas, pues bueno, en ciertos círculos se conoce por supuesto su trabajo aquí en México, pero son círculos muy pequeños. Él de hecho estuvo aquí en México, yo lo conocí, esto me parece que fue en el año 2000 o 2001, un conjunto de estudiantes de la UNAM lo invitaron, estuvo aquí en México, ahí lo conocí por primera vez y después tuve el privilegio de trabajar con él en la Universidad de Columbia durante mis estudios doctorales, ¿no? Una persona muy generosa, con una gran personalidad, también muy crítico, ¿no? Muy agudo, pero sobre todo muy generoso, y pues bueno, fue un privilegio trabajar con él, ¿no? Y bueno, creo que es importante que todos aquellos que estén preocupados en serio por la realidad en la que viven millones de mexicanos, ¿no? Una realidad de miseria, de falta de oportunidades, de pobreza extrema, y que realmente quieran pensar en serio qué debemos hacer, qué obligaciones tenemos con respecto a ellos, ¿no? Morales. Pues que se empiecen y que al mismo tiempo estén hartos de los dogmas y de la ideología de la izquierda tradicional, pues que se acerquen a toda esta literatura de liberalismo igualitario, en donde la argumentación filosófica se toma con la mayor seriedad. A los adversarios no simplemente se les descalifica, sino que se les toma en serio, y los argumentos se trata de refutarlos, ¿no? Es una corriente de pensamiento que se caracteriza por la rigurosidad de quienes participan en ella. No es simplemente una cuestión ideológica y de lanzar dogmas, ¿no? No basta simplemente con denunciar que algo está mal, sino de identificar con seriedad intelectual qué está mal, por qué está mal y qué debemos hacer al respecto. Cualquier persona que tenga una preocupación genuina por crear una sociedad más justa va a encontrar, no solo en la obra de Barry, sino en toda esta obra de liberalismo igualitario, pues una fuente riquísima de pensamiento, ¿no? Ahora bien, nos comenta que el tratado de Barry pues queda inconcluso, ¿no? La cuestión aquí es, todos los académicos por lo general forman cuadros, ¿no? Forman discípulos, algunos fieles a lo que el maestro enseñaba, otros se forman y van a otros temas, van a otros rubros. Pero aquí la cuestión es, ¿quiénes de los que él llegó a formar están continuando el trabajo que dejó Barry? Bueno, esa es una buena pregunta. De alguna manera todos sus alumnos continúan de una manera u otra el trabajo que él continuó, pero no es esta idea de, bueno, a ver, ahora yo voy a escribir el tercer libro del volumen, ¿no? De hecho, una de las cosas interesantes de esta tradición intelectual es que, a diferencia de otras que yo he podido observar que predominan en México, a los estudiantes no se les enseña pues a pensar a la luz de lo que pensaron sus maestros, sino a pensar de una manera independiente, crítica, los problemas como tal, de una manera novedosa, ¿no? Esto es algo muy interesante, y sobre todo de Barry, ¿no? Bueno, pues esto es algo anecdótico, ¿no? Yo te puedo decir a nivel personal, él constantemente te empujaba a desarrollar tus propias ideas, a pensar de origen los problemas, no simplemente a repetir las ideas de otros, no simplemente a profundizar las ideas de otros. Y aquí, lamentablemente, en México y en América Latina en general, las personas que se dedican a la filosofía política, moral y del derecho, en muchos casos, pues a lo que se dedican es a eso,
a repetir, a profundizar, a defender, a sintetizar el trabajo de otros. ¿Dónde están las contribuciones originales? Hay poca iniciativa para pensar en serio los problemas, ¿no? Y a formar parte, hacer una contribución a las grandes conversaciones a nivel mundial sobre estos problemas, ¿no? Entonces, pues, concretamente en respuesta a tu pregunta, pues, no hay como tal nadie escribiendo ese tercer volumen, ¿no? Del Tratado de Barry, pero sin duda de alguna manera u otra, pues su sello, su manera de pensar, su influencia general, pues está en quienes convivieron con él. Y bueno, esto no solamente es cierto con respecto a él, sino en general, ¿no? Con respecto también a otras figuras representativas, pues de esta escuela filosófica. Muy bien. Ahora me queda ya para concluir esta conversación que me parece muy interesante. ¿Cuál ha sido la recepción del pensamiento y de la obra de Barry por los mexicanos, por quienes están en el medio, en la filosofía política, y cuál es el posicionamiento? Porque hay veces que hay autores o investigadores que son rechazados, que simplemente o difieren de la idea, lo refutan, o pasa desapercibido, ¿no? Es importante, pero no valoraron o no estudiaron a profundidad y no supieron ver que él dio respuestas que estaban buscando en otros lados. Bueno, como te comentaba, toda esta escuela filosófica es, en términos generales, poco conocida en México. Hay ciertos círculos en donde es bien conocida, y bueno, en términos generales, bueno, la obra de Barry es bien recibida en esos pequeños círculos. A ver, o sea, con bien recibida quiero decir simplemente que bueno, es reconocida como alguien que ha hecho una contribución, lo cual no quiere decir que necesariamente estás de acuerdo con sus planteamientos y sus ideas, sino simplemente lo que quiere decir es que vale la pena leerlo y discutirlo y criticarlo, ¿no? Incluso, ¿no? Pero en términos generales, de nuevo, y esto es un comentario más general, no solo sobre Barry, sino sobre el liberalismo igualitario, la obra de Rawls y todo lo que siguió después, es poco conocida en México, poco discutida. Y a mí esto me parece lamentable porque hay, de nuevo, muchas personas preocupadas por la creación de una sociedad más justa, preocupadas por la desigualdad y la pobreza en México y en el mundo, y que podrían aquí encontrar preguntas, argumentos y tal vez algunas respuestas interesantes, ¿no? No sé a qué se deba esto, no sé si es poco conocida toda esta literatura, no sé bien la causa, o tal vez sí sea conocida y sea desechada. Creo que en México, en términos generales, la filosofía política ha estado dominada por herencias, influencias europeas, continentales, ¿no? Y sobre todo por una tradición importante del marxismo. Un marxismo que lamentablemente se petrificó, un marxismo que dejó de ejercer la crítica y que de alguna manera sigue estando muy presente en los círculos intelectuales y académicos en México. Con esto no quiero decir que no tengamos nada que aprender del marxismo, tenemos muchísimo que aprender del marxismo, y aquí en público lo digo en corto, anecdóticamente. Una vez Barry mismo me dijo que él simpatizaba muchísimo con la obra de Marx y con sus preocupaciones fundamentales. Lo critica en sus libros, sobre todo, bueno, este aspecto, ¿no?, de Marx, el desecho, su despecho por los derechos y las libertades básicas de las personas, ¿no? Pero toda la cuestión social, pues tenemos sin duda
su preocupación por la explotación y por la condición de vida de las personas, sin duda es importante, ¿no? La pregunta es si el marxismo, si ese constructo intelectual que siguió no solamente a partir de su obra, sino la de otros y demás, pues nos ofrece el mejor marco analítico, filosófico, conceptual para pensar el problema de la injusticia en nuestras sociedades, ¿no? Y yo creo que no. Lamentablemente, en México, pues parece prevalecer en muchos círculos, o en la mayor parte de los círculos, una opinión contraria, ¿no? Pareciera que pues ya se dijo todo, ¿no? Basta con regresar a Marx y con ver lo que Marx hizo y demás, y ya está todo ahí. Lo único que hay que hacer es ir y luchar contra los explotadores que están allá afuera. Como ejecutar el plan que ya está escrito. Exacto, ¿no? Y lo que demuestra pues toda esta literatura es que no es así, que todavía tenemos mucho que pensar y que debemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que a cualquier persona, insisto, genuinamente preocupada por estos problemas sociales, ¿no? La desigualdad, la pobreza, la explotación, el abuso, la miseria en la que viven millones de personas, la falta de oportunidades, pues es aquí donde van a encontrar el mayor estímulo para pensar esos problemas y las posibles soluciones. Y pues muchas gracias. Sí, muchas gracias a nuestro público que tuvo a bien sintonizarnos en audio, en video, en YouTube. Pues transmitimos desde múltiples plataformas. Esperamos que esta conversación les haya ayudado mucho y que sea una contribución a difundir el liberalismo igualitario, pues la obra de Barry, que como usted bien lo dice, no hace falta un poco más de difusión, hace falta más leerlo para saber si realmente sus aportaciones nos van a ayudar de mucho, ¿no? Al final, hasta que lo lees, lo analizas, puedes hacer esa valoración. Entonces hay que dar ese primer paso, leerlo, conocerlo y luego discutir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a todos.